¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Al Tanto, este programa que hacemos en The Objective y que cuenta con la participación de toda nuestra plantilla de periodistas y colaboradores. Hoy no está con ustedes Rocío Regidor porque está descansando unos días, pero me ha tocado a mí ponerme de nuevo al frente de este micrófono para hablarles en esta ocasión de un hecho luctuoso. Como seguramente todos ustedes ya saben, el Papa Francisco murió el pasado lunes 21 de abril y hoy vamos a dedicarle un programa especial. Vamos a analizar no solo la figura de Francisco, sino todo lo que puede pasar a partir de ahora en la Iglesia Católica, porque, como saben, pues ahora hay que hacer un cónclave y tendrán que elegir los cardenales que tengan derecho a voto un nuevo pontífice. Lo vamos a hacer de la mano de nuestros especialistas. Hoy estarán con nosotros Jaime Cervera, que es uno de nuestros periodistas especializado en temas de religión. Después hablaremos con Paloma Cervilla, que es la periodista que ha sido enviada al Vaticano y que está contándonos estos días desde allí la última hora de los hechos que se están produciendo. Y finalmente hablaremos con Joseba Lousao, que es uno de nuestros columnistas y yo diría que probablemente nuestro principal vaticanista. Será un programa diferente, pero creo que de sumo interés para todos ustedes. Empezamos ya. Y como les comentaba, pues el primer periodista que nos acompaña esta tarde es Jaime Cervera. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Álvaro. Encantado de estar aquí. Bueno, Jaime es nuestro especialista en temas religiosos y especialmente en todo lo que vamos a hablar hoy del Papa y del Vaticano, del cónclave y de todo este asunto. Has escrito mucho sobre ello, estás escribiendo aún más y te he traído porque efectivamente necesito que nos ilumines con ciertos temas prácticos que la mayoría de los mortales pues desconocemos o no tenemos tan frescos como tú. Empezaría, si te parece, por la figura de Francisco. O sea, se está hablando mucho, Jaime, de si Francisco fue un revolucionario, un reformador, un no sé qué, un innovador. La izquierda ha salido en masa a aplaudirle y a despedirle con todo tipo de elogios, lo cual no deja de ser curioso, pero bueno, la verdad es que está muy bien que la iglesia, que la izquierda, que no suele ir a la iglesia, sí, aplauda a un papa, ¿no? Pero me gustaría de verdad que nos explicaras hasta qué punto efectivamente esa caricatura o esa imagen un poco superficial que tenemos de Francisco es verdad o no. Es decir, ¿cuál es su legado? ¿Qué legado deja Francisco en la Iglesia Católica? Bueno, al final los papas son como la selección española, que todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Sepa más o menos del asunto y haya leído más o menos. Entonces, bueno, creo que esta opinión que yo voy a dar no va a gustar a nadie, porque algunos pensarán que me quedo corto y otros que me paso, ¿no? Pero bueno, yo creo que de Francisco se puede decir, se ha dicho mucho estos días, que ha sido el papa de los gestos, ¿no? Creo que esto es verdad, pese a que no ha sido el único que ha hecho gestos, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo II también fue un papa que aprovechaba mucho estos, llamémoslo así, golpes de efecto, ¿no? Y si nos ha llamado tanto la atención Francisco en este aspecto, yo creo que es en contraste con su inmediato predecesor, con Benedicto XVI, que era un papa pues mucho más tímido de carácter, ¿no? Pues el alemán contra el argentino, ¿no? Con eso queda todo dicho. Y lo que muchos han dicho en estos días, y es verdad, es que esos gestos de Francisco no siempre se han concretado en cambios en la doctrina o en reformas más de calado, ¿no? Yo al final, por esto que me preguntabas del legado de Francisco, creo que lo resumiría en 3 grandes notas. La primera es lo que él llamaba una iglesia en salida, ¿no? Él nada más ser elegido papa publica un documento, la Evangelii Gaudium, que es un documento programático de lo que quiere ser su pontificado. ¿Y qué significa esto de una iglesia en salida? Pues para empezar, dirigirse a los que no están en la iglesia, a los que están fuera. Y en ese sentido creo que podemos hablar de un éxito, precisamente por esto que tú comentabas, ¿no? De que no solo la izquierda, sino gente ajena a la iglesia pues se ha sentido cercana a este papa y a su mensaje. Y una iglesia en salida también significa la preocupación por los vulnerables, ¿no? Por los pobres,
por los inmigrantes, etcétera, ¿no? Recordemos que al Papa le tocó toda la crisis migratoria a raíz de la guerra de Siria, etcétera, ¿no? Ha sido uno de sus puntos fuertes. En segundo lugar, yo destacaría de Francisco, esto ya es más en clave interna de la Iglesia, la idea de la sinodalidad, ¿no? ¿Qué es la sinodalidad? Pues una forma de gobernar la Iglesia más horizontal, ¿no? Estábamos acostumbrados a que el Papa mandase y punto, dicho mal y pronto, y Francisco ha impulsado, pues eso, pues que los obispos, que los cardenales, pero también el diaconado y el laicado de a pie, pues participen de alguna forma en la toma de decisiones en la Iglesia, no solo a nivel vaticano, sino a nivel de las diócesis, ¿no? Que es al final pues donde la Iglesia se juega su día a día, ¿no? Y por último, en tercer lugar, un tema con el que la izquierda también ha conectado, que es toda la cuestión del medio ambiente, ¿no? No ha escrito muchas encíclicas este Papa, y una de ellas, la Laudato Si, fue precisamente para abordar este asunto de, pues, el medio ambiente, del cuidado del planeta, etcétera. Dicho todo lo cual, y recogiendo lo que decía al principio, Francisco no ha cambiado nada de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Que es algo que algunos en la izquierda le reprochan. Es más, si me apuras, yo creo que ha sido el Papa que más duramente ha hablado, por ejemplo, del aborto, ¿no? Que en más de una ocasión llegó a decir que el aborto era como contratar un sicario para resolver un problema, ¿no? Y por eso creo que algunos, se pudieron hacer ilusiones al principio con él y se han visto, digamos, decepcionados. Cosa que, en mi opinión, no tiene mucho sentido, porque el Papa, sea quien sea y tenga la sensibilidad que tenga, no deja de ser católico y no deja de aplicar la doctrina católica, ¿no? Pero bueno... Pero tú dirías que el Papa ha sido, digamos, un revolucionario. No. Es que hablar de revolucionarios en el papado es muy complicado. Yo creo que en el último siglo, por decir algo, solo ha habido probablemente 2 papas verdaderamente revolucionarios. El primero fue Juan XXIII, que convocó el Concilio Vaticano II, que eso sí que cambió la Iglesia, le dio la vuelta como un calcetín. Y luego Juan Pablo II, ¿no? Que fue el primero en muchas cosas, fue el primer papa no italiano en más de 400 años, hizo de la figura del papado pues una cosa internacional, el papa viajero, bueno, todo esto que ya sabemos, ¿no? Al final la figura del sucesor de Pedro supone una continuidad, ¿no? Al final la Iglesia es la institución viva pues más antigua del mundo y se basa en continuar, ¿no? el legado y el mensaje de Jesucristo al final, y ante eso no caben grandes revoluciones. Vayamos ahora ya a su muerte. Él ha muerto, todo hay que decirlo, con las botas puestas, porque, oye, el día previo a la muerte le vimos no solo salir un ratito y dar una bendición, ¿no? Sí. Sino que incluso recibió al vicepresidente de Estados Unidos y, en fin, que ese día tuvo labor. Pero ha dejado un testamento. Es decir, tengo entendido que ha habido un testamento, y me gustaría que nos explicaras qué dice el testamento y qué ha pedido él que se haga durante su muerte, digamos, su funeral o su entierro y tal, y qué cambia con respecto a otras veces. Es decir, cómo va a ser ese final de Francisco en comparación con otros papas. Pues sí, como sabemos ya todos, el Papa muere a las 7:35 de la mañana del lunes, y efectivamente, como tú apuntabas, el día anterior, yo le vi y pensé, la convalecencia va muy bien, y le vi, me sorprendió, la verdad, que en tan corto espacio de tiempo desde su salida del hospital, pues estuviera ya paseándose con el papamóvil. Y bueno, la verdad que fue su despedida, ¿no? De la gente, de la plaza de San Pedro, etcétera, porque apenas unas horas después conocíamos la noticia de su fallecimiento. Y efectivamente él ha dejado estipuladas una serie de cambios con respecto a lo que es la liturgia habitual de las exequias y del último adiós a los papas. No son muchísimos cambios, pero sí son de nuevo una serie de gestos, volvemos al principio,
que hablan de la personalidad de Francisco y de cómo él se ve ante todo no como un papa, sino como un bautizado, y quiere tener algo más parecido pues a lo que podría tener un obispo cualquiera o incluso un sacerdote que la pompa, ¿no?, y la circunstancia que podría tener un romano pontífice, ¿no? Entonces, en este sentido, algunos de los cambios que ha dejado por escrito es que en el velatorio público que se ha hecho estos días en la Basílica de San Pedro, su ataúd no estuviera sobre un catafalco, que es una estructura que al final hace que el ataúd del Papa esté más elevado y se vea mejor, ¿no? Sino que, ha estado sobre una estructura más pequeña, un poco inclinada para que la gente pudiera verle, pero no, digamos, una cosa más humilde, ¿no? Luego, hablando del ataúd, normalmente los papas se enterraban dentro de 3 ataúdes, 2 de ellos de madera, de distintos tipos de madera, y uno de plomo, que esto se hacía antiguamente porque, se metía un documento, ¿no?, con la certificación de la muerte del Papa, y el plomo hacía pues que aquello no se corrompiese, etcétera. Ya en estos tiempos Francisco ha optado por algo más sencillo, y va a ser un único ataúd de madera forrado de zinc, que hace un poco esta misma función. Y lo más llamativo seguramente es que va a ser el primer papa pues en unas cuantas décadas que no se va a enterrar en la Basílica de San Pedro, ¿no? Todo el que haya estado en Roma últimamente sabe que Juan Pablo II, por ejemplo, está enterrado en la propia basílica, en una de las capillas laterales de la derecha. Benedicto XVI está enterrado en la cripta, donde están la mayoría de los papas, pero Francisco ha pedido ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, que es una de las 4 basílicas mayores de Roma, y sobre todo allí es donde está una imagen de la Virgen a la que Francisco le tiene especial devoción, que es la Salus Populi Romanis, la patrona de Roma, y entonces va a ser enterrado allí. Tampoco es una grandísima novedad, sí, más últimamente, pero lo digo porque ahí ya hay enterrados 7 papas en esa basílica. Pero es verdad que hacía décadas que no teníamos un caso así. Oye, y cuéntame cómo va a ser el funeral. Es decir, el funeral va a ser el sábado por la mañana. Sabemos que van a acudir líderes de todo el planeta, menos Pedro Sánchez. Pero España va a estar representada muy bien porque van los reyes. Uh-huh. Pero cuéntanos un poco qué esperas del funeral o si vamos a ver algo distinto. No creo que haya grandes cambios. El funeral será en la Plaza de San Pedro, como suelen ser en estos casos. Y no te sabría dar una novedad. Te puedo decir que será celebrado el funeral por el decano del Colegio Cardenalicio, que en esa homilía, pues, por supuesto, hablará de la figura de Francisco, pero habrá que ver si deja alguna pista, ¿no?, de por dónde puede ir el perfil del próximo papa. Seguro que los cardenales están muy atentos. Cabe decir también que el decano del Colegio Cardenalicio tiene más de 80 años, por tanto no entrará en la Capilla Sixtina. Entonces es su ocasión de dar su toque, ¿no?, y de marcar el camino. De dejar su legado también. Eso es. Vamos ahora a ese cónclave. El Papa va a ser enterrado el sábado en Santa María la Mayor, y al cabo de unos días, todavía está por ver, pero suponemos que los primeros días de mayo se empezará a celebrar el cónclave, el famoso cónclave. Sí, no será antes del 5 de mayo porque, aquí hay un documento de Juan Pablo II que lo establece todo. Es entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa, es cuando empieza el cónclave. Vale, entonces, primero, en el cónclave es el órgano, digamos, que tiene que elegir al nuevo Papa. Entonces, ¿quiénes participan en el cónclave? Pues muy sencillo, participan todos los cardenales menores de 80 años. ¿Y esos cuántos son? Pues ahora mismo son 135 exactamente. Es decir, que los cardenales mayores de 80 años no tienen ni siquiera acceso a la Capilla Sixtina. Eso es. No van a participar en el debate. Sí estarán en las reuniones previas, los días anteriores que se celebrarán entre podrán los cardenales. Influir, pero no votar. Eso es, no podrán entrar en la Sixtina y, por tanto, no tienen voz ni voto una vez ya iniciado el cónclave. 135. 135, quitando algunos que ya han anunciado que no van a ir
pues principalmente por motivos de por salud. motivos de salud. Sí. Bueno, de hecho yo he leído en algún lado que en realidad las normas establecen que solo pueden votar 120. Bueno, esto es una cosa que dejó escrita Pablo VI, pero era una recomendación. Entonces es posible que sean más de 120. Vale, tenemos 135 papables, muchos, porque a pesar de lo que se sospecha, en realidad papa puede ser cualquier católico, ¿no? Bueno... O sea, podría ser tú. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. No, pero que quiero decir que no hay ninguna Sí, norma sí. que impida que cualquiera pueda ser papa. Efectivamente, esto ha pasado pocas veces en la historia de la Iglesia, pero se ha dado. Estoy pensando, por ejemplo, en un concilio que hubo en el siglo XIII que duró casi 3 años, a partir del cual ya se empezó a encerrar a los cardenales, de ahí que se llame cónclave. En esa ocasión eligieron papa a una persona que no estaba en el sitio donde no estaba en la votación, lo trajeron de fuera y efectivamente ahora mismo no recuerdo todas los requisitos, creo que tiene que ser un hombre de más de X años, etcétera, pero no tiene por qué ser un cardenal. Claro, pero normalmente, bueno, o al menos las últimas veces ha sido uno de los que se votan, digamos, entre los que están participando en la votación. Sí. De esos 135, ¿cuántos son españoles? Que vayan a entrar en la capilla son, bueno, de esos 135 son 5, lo que pasa es que de esos 5, uno... Antonio Cañizares ha dicho que no va a ir. No va a poder ir, o sea, es uno de los que se cae. Es uno de los que... Por motivos de salud, entiendo. Entonces quedan 4. De 135 habrá 4 españoles, que son ¿quiénes? Pues mira, son, para empezar, José Cobo, el arzobispo de Madrid, nombrado pues 2024-2023. Es el más joven de los españoles, tiene 59 años, que para ser un cardenal es una edad pues muy joven. Es un perfil cercano a Francisco, sobre todo en el sentido de cercanía pues a los vulnerables, o sea, él ha trabajado en parroquias de Madrid, pues de contacto con gente que lo pasa mal, ¿no? En ese sentido es cercano a Tenemos Francisco. A Cobo, 3 más. Luego Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. Este no creo que sea papable porque tiene ya 79 años, que está ahí en el límite y no se suele optar por papas tan mayores, pero sí es lo que los vaticanistas llaman o llamamos un Pope Maker, ¿no? O sea, es un perfil que dentro de la Sixtina seguramente se va a dedicar pues a aglutinar mayorías, a hablar con este, con el otro, a proponer, ¿no? Es un cardenal con ascendencia dentro del colegio cardenalicio, ¿no? Luego tenemos a Carlos Osoro, que ha sido arzobispo de Oviedo, de Valencia y más recientemente de Madrid, que tiene también 79 años. Y dejando fuera a Antonio Cañizares, el que ya hemos dicho que no va a estar en la Sixtina, el último español es Ángel Fernández Artime, que es un perfil menos conocido. Ha sido durante una década el rector de los salesianos, ¿no? de la compañía fundada por San Juan Bosco, el primer español que la ha liderado. Tiene 65 años y es asturiano. Ese también es cardenal, digamos. Sí. Pero yo había leído por ahí que también participan 2 españoles que son obispos fuera. Sí, digamos. esto es la nota al pie. Son de origen español, pero no se consideran españoles, pues... porque no están en España, pero claro, de nacimiento son españoles. Sí, pero bueno, llevan tanto tiempo fuera de España y fuera del ámbito que ya español... Son de otro país. Que ya ni ellos mismos casi se ¿Que consideran. son quiénes? ¿El obispo de Rabat? Uno es el de Rabat y... Y el otro creo que es el obispo de Siria o de algún sitio de estos de Oriente Medio. Ahora no lo recuerdo, ahora lo vamos a buscar. Ahora yo tampoco. Bueno, el caso es que hay 2 españoles más, lo digo para aquellos que estén preocupados por el tema, pero lo que sí que está claro, o al menos de las quinielas que se van publicando, lo que ya sabemos es que ninguno de los españoles está en ninguna quiniela. No, o sea, que no aquí, pintan papables que nadie ninguno. espere un papa español, al menos de momento. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son, según tu criterio, los que tienen más probabilidades de ser papa? A ver, mójate y dinos 4 o 5 nombres que tú creas que pueden llegar a ser papa. Bueno, esta es la pregunta del millón. Antes de nada hay que recuperar un viejo dicho vaticano, y es que el que entra en el conclave papable sale cardenal. Bueno, yo estoy de acuerdo solo hasta cierto punto,
porque hay veces que esto se cumple a rajatabla, por ejemplo el caso de Juan Pablo II o del propio Francisco. Ni el cardenal Wojtyła ni el cardenal Bergoglio estaban entre los favoritos. Pero con Ratzinger era muy evidente, era, ¿no?, el más papable de todos. Claro. O sea, te lo tenía escrito en la frente. Entonces, bueno, estas quinielas no hay que hacerles excesivo caso, pero tampoco ningún caso, ¿no? Dicho lo cual, yo te cuento los que... A ver, según tu criterio, el que más probabilidades tiene. Joder, es que eso es muy difícil de decir. Bueno, yo te voy a decir mi lista. Venga, da una lista, pero que quede claro que no está en orden. Eso es. Yo te digo la lista y al final Venga. me mojo y si acierto salgo en todos lados. Venga. El primero es Matteo Zuppi, es el arzobispo de Bolonia, bueno, italiano, como su propio nombre indica, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Tiene 69 años, que es una buena edad. Luego está Pier Battista Pizzaballa, también italiano, franciscano. Venimos de un papa que se ha llamado Francisco, pues este es franciscano. Y es el patriarca latino de Jerusalén. Esto es interesante porque, bueno, ahora que está muy, muy candente el conflicto entre Israel y Palestina, pues este es el jefe de los católicos allí, para entendernos, ¿no? Y tiene 60 años. Luego está Pietro Parolin, que tal vez sea uno de los más conocidos, incluso para el gran público. Ha sido el secretario de Estado con Francisco, su número 2. Ha dejado de serlo, porque esto hay que explicarlo. Cuando el Papa muere, la gran mayoría de cargos del Vaticano cesan en ese momento. Es un perfil diplomático, moderado y un tío muy preparado. Y tiene 70 años. Uh-huh. Luego tenemos a Luis Antonio Tagle, que fue arzobispo de Manila, es la baza asiática en el cónclave. Y bueno, ahora tiene pues un alto cargo en la curia y tiene 67 años. Y acabo o casi con 3 que se llaman Pedro, que en esto de los conclaves para suceder a Pedro pues no está mal. Bueno, uno ya lo hemos dicho, perdón, que es Pietro Parolin. Luego está Peter Erdo, que es húngaro. Es uno de los pocos cardenales que tenemos nombrados por Juan Pablo II, porque la gran mayoría los ha nombrado Francisco. Es de un perfil conservador y tiene 72 años. Y luego otro Pedro, en este caso africano, Peter Turkson, de 76 años. Otro africano, Robert Sara. Este también es conocido, del ala, digamos, más conservadora. De hecho, está vinculado al Opus Dei. Y luego está Fridolin Ambongo, 65 años, congoleño. Y este ha liderado la campaña de los obispos africanos contra Fiducia Supplicans, que fue un documento que sacó el dicasterio de la doctrina de la fe sobre el tema de las bendiciones a parejas homosexuales. Nos has dicho quiénes son, más o menos los nombres, podemos intuir un poco cómo son, pero puestos a ser revolucionarios, o sea, ahí hay como dos tipos de candidatos, ¿no? Los más, digamos, ortodoxos, que serían los italianos, sí, digamos, que hace tiempo que no están, pero bueno, siempre son candidatos. Y luego ya has dicho una serie de nombres un poquito exóticos que podrían también reforzar la idea esta de que, bueno, que se empezó con Francisco, de llevar la Iglesia o el papado fuera de Roma o fuera de Europa, ¿no? Sí. De esos que has dicho, habría uno que sería también una gran innovación, que es Tagle, ¿no? Que sería un asiático. Sí, eso es. Y luego has dicho algún africano. Me gustaría saber, de todos los nombres que has dicho, ¿hay algún negro, por ejemplo? Sí, sí. Porque siempre se habla del Papa Negro, que ¿hay algún negro? Las profecías de Nostradamus y estas cosas. ¿Cuántos negros hay en tu lista? Hay 3. Turkson, Sara y Ambongo son negros. Y luego me gustaría que nos hablaras de, por cierto, que antes he buscado los dos españoles. Son los dos españoles que no son españoles. Eso. Son el arzobispo de Rabat, Cristóbal López, y el obispo de Córcega, Francisco Javier Bustillo. Ahí está. ¿Vale? Estos son los otros 2 españoles que participarán en la votación. No, pero me gustaría que nos contaras, ya para terminar, una historia que tú has contado aquí en el periódico estos días y que me parece súper interesante, y es que de estos 135... la inmensa mayoría los ha nombrado Francisco, y probablemente sean personas próximas o que compartan la visión de la Iglesia que tenía Francisco. Entonces, esto es así. ¿Y esto qué grado de importancia va a tener a la hora de elegir al nuevo Papa? Es decir,
Esto podría indicar a priori, para alguien que no conociera mucho el tema, que va a haber una continuidad clarísima y absoluta. O sea, que va a salir un Francisco II. Pero tú me estás dando nombres de papas o de futuros papas que van en la línea totalmente contraria. Entonces, ¿cómo casa esto? Es decir, ¿cómo hacemos compatible que el colegio cardenalicio en su inmensa mayoría lo ha nombrado Francisco con esta posibilidad de que de repente cambien de rumbo? Muy buena pregunta. Bueno, empezamos dando el dato. Efectivamente, el 80% exactamente de los cardenales electores los ha nombrado Francisco, los ha creado Francisco, que ese es el término técnico. Entonces, efectivamente, se podría pensar en una continuidad clara, pero no tiene por qué. No tiene por qué, y aquí cuento una anécdota que tiene que ver con el pontificado de Juan Pablo II, que fue larguísimo, 27 años creo que fueron. Y cuando murió Juan Pablo II, de tanto tiempo que había estado, la práctica totalidad del colegio cardenalicio lo había creado él. Solo había 2 cardenales que no habían sido nombrados por Juan Pablo II. Y curiosamente uno de ellos, Ratzinger, salió papa, ¿no? Es verdad que se podría decir que Ratzinger y Juan Pablo II tenían una conexión absoluta, ¿no? Eso es así. Pero bueno, ¿por qué puede haber un cierto bandazo dentro de que, a ver, esto también hay que explicarlo, es muy difícil que salga un cardenal extremista en cualquiera de las 2 direcciones, ¿no? Por poner las típicas etiquetas que ponemos los periodistas. Pero es verdad que entre los obispos hay 2 bandos. Porque claro, los periodistas hacemos esta caricatura, claro, pero yo no sé si esto es real. Pues yo... O sea, hay los moderados y los radicales. Te agradezco la pregunta porque yo diría que no. O sea, al final los periodistas hablan mucho en términos de progresista, conservador. Incluso yo en este rato he podido utilizar esas palabras. Pero al final los cardenales es mucho más lo que comparten que lo que les separa. O sea, al final son cardenales de la Iglesia Católica, claro, comparten la fe, la doctrina. Y claro que hay distintas sensibilidades, pero lo que comparten es mucho más, ¿no? Entonces, lo que decía es esto, que es muy difícil que salga un extremista. O sea, es muy difícil que salga uno diciendo, pues a mí el aborto me parece fenomenal, y es muy difícil, igual de difícil, que salga uno diciendo vamos a volver a la misa de antes del Concilio Vaticano II y vamos a reconquistar Jerusalén, claro, ¿no? Por hacer una caricatura. Entonces, yo sí pienso que puede haber un cierto viraje a la derecha, llamémoslo así, con muchas comillas, porque es verdad que el pontificado de Francisco también ha tenido algo, y si quieres con esto cerramos un poco por volver al legado, y es que ha generado cierta división en el seno de la Iglesia. Es decir, para los de fuera yo creo que ha sido un papa muy atractivo, ¿no? Que ha acercado a la Iglesia a los que no forman parte de ella, pero en el seno de la Iglesia ha generado división, ¿no? Y por tanto los cardenales podrían optar por un perfil que aunase un poco a los de dentro. Bueno, pues con esto terminamos. Me ha parecido interesantísimo, la verdad, Jaime, porque yo la mayoría de estas cosas las desconozco y espero que a los oyentes también les haya parecido interesante. No descarto que vuelvas en las próximas semanas, porque como esto va a durar... Sí. ¿Cuánto calculas que va a durar el cónclave? Bueno, hoy en día los cónclaves son cortos, vale. Sí, porque hay una votación el primer día y 4 en los siguientes. O sea, que en un par de días lo hemos liquidado. Un par de días, 3, y si son más de eso, ojo. Porque eso es que está la cosa complicada. Bueno, sí. Pues se lo contaremos en próximas entregas de Al Tanto. Muchas gracias. Bueno, y después de esta intervención con Jaime Cervera nos vamos a donde está produciéndose la noticia, que es Roma y en concreto la Ciudad del Vaticano. Allí tenemos desplazada a nuestra enviada especial Paloma Cervilla. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Álvaro Nieto. Pues la verdad que muy bien, muy entusiasmada por este acontecimiento histórico. Bueno, tú no habías estado en ninguna muerte de un papa, ¿no? Pues no, siempre decía que era una de las pocas cosas que me quedaban por hacer en mi vida profesional y gracias a The Objective estoy aquí para poder contarlo.
Bueno, pues la verdad es que es un privilegio estar ahí, seguro, me lo puedo imaginar, porque a todo buen periodista lo que le gusta es estar en el lugar de los hechos, en el lugar de la noticia, y ahora mismo todo el planeta está mirando al Vaticano sin parar. Cuéntanos un poco, ahora mismo hay que decirle a nuestros oyentes que estamos grabando el programa el jueves por la tarde y que, bueno, pues si están escuchando el programa el viernes o el sábado o el domingo, seguramente algunas cosas les parecerán que se han quedado antiguas. Pero cuéntanos un poco, ¿qué estás viendo tú en estas horas ahora mismo allí? Pues mira, ahora mismo estamos viendo unas colas tremendas que ayer a esta misma hora no se producían, y ahora mismo hay unos ríos humanos de gente que entran por la vía de las Conciliaciones y entran por todas las calles aledañas a la plaza de San Pedro. Esta noche ha sido uno de los momentos culminantes porque ha estado abierta la basílica hasta las 5 de la mañana por la cantidad de gente que había. Yo salía de la plaza de San Pedro en torno a las 9 de la noche y la gente se acercaba corriendo, cosa que el día anterior sí que no había. La verdad que hay un gran ambiente y sobre todo hay una gran expectación por el inicio del cónclave, que no hay fecha todavía, pero ya sí que se empiezan a ver a todos los cardenales por las calles, que son objeto del deseo de todos los periodistas. Pero no sé si los que me escuchan saben que ellos empiezan a jurar el secreto de todo lo que hablan en las congregaciones, que son estos precónclaves que se celebran ahora hasta que se fije la fecha. Yo en concreto me he encontrado un cardenal hoy por la tarde, nos hemos acercado y se ha negado en rotundo a hacer ningún comentario. Oye, y Paloma, ¿esta gente que está haciendo cola para ver al Papa, quiénes son? O sea, ¿qué tipo de gente son? ¿Son italianos? ¿Son extranjeros? ¿Son mayores? ¿Son jóvenes? ¿Acaban de llegar a Roma para ver al Papa? A ver, cuéntanos un poco, ¿qué tipo de gente está haciendo la cola? Sí, pues hay mucha variedad. En el primer día eran italianos, casi todos, gente que le había pillado de vacaciones aquí, pero a medida que pasa el tiempo ya vas viendo por las calles excursiones de gente, sobre todo de mucha gente joven con su mochila que viene, hay religiosos. Yo veo sobre todo mucha gente joven, mucho católico, y sobre todo cuando tú hablas con ellos, cuando les preguntas por qué están aquí, hay un denominador que es porque era el Papa de los pobres, porque era el Papa que abrió la Iglesia a otros colectivos que hasta ahora, según entienden ellos, permanecían alejados: el colectivo LGTBI, el colectivo de las mujeres, ¿no? Yo creo que hay una gran variedad, hay muchas mujeres y hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes. Yo creo que ese es un elemento que a mí hoy por la tarde, cuando venía para las salas de prensa del Vaticano, sí que me ha sorprendido. Oye, ¿y qué idioma escuchas más por las calles estos días? Es decir, ¿la gente son hispanoparlantes, son de todos sitios? O sea, cuéntame un poco qué idioma predomina entre los visitantes, los que están ahí estos días. Pues mira, el idioma hispanoamericano, en verdad que hay mucho. Yo me he estado paseando por las colas, hay colombianos, hay argentinos, algunos que estaban aquí se han acercado. Hay también muchos franceses, también he podido hablar, y sobre todo también he visto chinos, que me ha sorprendido encontrar una gran cantidad de gente del país asiático. Africano veo menos, pero sobre todo hay mucho italiano y latinoamericano, hispanoamericano, sí que hay muchos. Y, oye, y toda esta gente, porque claro, no sé, son miles de personas, ¿no? He leído en algún sitio que se esperaba que en total, no sé si 500.000, no sé si es demasiado, pero bueno, decenas de miles de personas van a pasar por delante del cadáver de Francisco estos días. ¿Esta gente dónde se aloja? Porque, hombre, yo sé, porque te hemos enviado allí, que ha habido problemas para encontrar alojamiento ya desde el lunes. No sé, todos estos visitantes, al final, ¿dónde se van a quedar? Porque realmente me parece que Italia, o Roma en este caso, no da para tanto turista o para tanta cama de hotel, ¿no? No, y que sobre todo por los precios, porque los precios se han incrementado en una cuestión de 2 o 3 días, ¿no? Yo creo que aquí el principal problema que hay es el pago del alojamiento. Yo he visto gente incluso en tiendas de campaña,
en los alrededores del Vaticano. También hay muchos en apartamentos turísticos, ¿no? En apartamentos turísticos también hay muchos, y también he visto mucha gente, he estado hablando con alguna gente que se queda en casa de conocidos, amigos, estudiantes, Erasmus. Los chicos Erasmus que hay aquí pues también están en su casa acogiendo a gente que está aquí. Y la verdad que a medida que pasan estos días, yo me imagino que el sábado el problema será aún mayor. El tema de los taxis es terrible, yo lo he padecido en carne propia, ¿no? Esta mañana no había manera de coger un taxi por ninguna calle. Yo que iba a ir a una jornada de formación, ¿no? Para saber lo que es un cónclave y para conocer de manos de gente que ha trabajado en el Vaticano los detalles de la vida del Papa, de cómo ha sido, me ha sido dificilísimo encontrar un taxi. La movilidad es muy complicada y la verdad que es un poco caótico, ¿no? Todo lo que se vive aquí, pero realmente impresiona, verlo en primera línea. Nos lo podemos imaginar, claro, todo ese caos. Cuéntanos un poco brevemente, Paloma, qué se espera en el funeral del sábado, cómo se espera que sea, y en los días posteriores, cómo que está previsto, cuándo va a empezar el cónclave y cómo va a suceder a partir de ahora todo. Pues fíjate, ahora nos estaban contando aquí el portavoz del Vaticano en una comparecencia, un detalle que a mí me ha parecido muy bonito, que cuando acabe el funeral de Estado, que va a ser aquí en la plaza de San Pedro, viene Trump, vienen los reyes de España, vienen Zelensky, yo creo que va a ser un funeral con la presencia de grandes jefes de Estado. El féretro con los restos mortales del Papa Francisco se trasladarán a la Basílica de Santa María la Mayor, pues será recibido por un grupo de pobres y vulnerables en la escalinata de la Basílica, ¿no? Como un gesto de que los pobres tienen un lugar importante en la Iglesia Católica. Yo creo que eso no se había producido nunca. También hablan de que podría haber algún preso. Ya la Santa Sede ha enviado fotos de cómo va a ser el lugar en el que se va a enterrar, en el que se puede ver la cruz del papado de el Papa Francisco, y el domingo por la mañana ya se podrá visitar su tumba. Para los días posteriores, pues yo creo que esa es la gran expectación que tenemos todos los periodistas y que tenemos todos cuando empezará el cónclave. Esta mañana nos contaban a varias periodistas en esta jornada que no será antes de 15 días, salvo que los cardenales estimen que ya ha pasado el tiempo prudente en el que se han producido, porque ahora mismo se produce una cosa que se llama precónclave, en el que los cardenales hacen un estudio de la situación de la Iglesia, de las necesidades de la Iglesia, de cómo está la Iglesia, y que si ellos han hecho ese estudio, como quien dice, y análisis, pues pueden adelantar el cónclave. Ellos dicen que no antes de 15 días, pero podría ser, ¿eh? Yo creo que esa es la gran incógnita que mantenemos todos, ¿no? Porque tendremos que volver aquí a Roma cuando empiece el cónclave. Oye, y para finalizar, y bueno, sin ánimo tampoco de que te hagas aquí una quiniela total, porque ya la hemos comentado con Jaime Cervera, pero me gustaría saber si entre los periodistas que estáis allí ahora mismo en el Vaticano cubriendo todo esto, suena algún nombre con más fuerza que otro. Es decir, ¿qué se está diciendo? ¿Qué nombres son ahora mismo los que están en boca de todos como posibles sucesores de Francisco? Pues fíjate, yo que soy poco dada a las quinielas, porque es muy difícil si no estás inmersa en la política vaticana, que como todos sabemos hay que estar años aquí un poco para familiarizarse, ¿no? Pero sí que hay un perfil que sí que se habla que será, que podría ser una persona, pues a lo mejor un cardenal asiático, un cardenal que no fuera europeo, ¿no? Que fuera todos estos cardenales que se han integrado ahora en la última jornada del Papa Francisco, que gran parte del colegio cardenalicio ha sido nombrado por el Papa. Yo nombres me da mucho miedo, incluso se habla de el patriarca de Jerusalén, Pietre Batista, ¿no? El que yo personalmente pude ver hace 2 años en Jerusalén, que pasé la Navidad allí, ¿no? Quizás pues fíjate, con un guiño a Oriente Medio, ¿no? Con un guiño a los palestinos. Pero bueno, yo creo que hay que esperar un poco a que se vayan formando ya todas esas alianzas que dicen de los cardenales, y en función del perfil y de la problemática que tenga la Iglesia, elegir al idóneo para hacer frente.
Bueno, pues muchas gracias, Paloma, te agradezco mucho este rato y nada, a seguir trabajando y a seguir contándonoslo aquí todos los días en The Objective con tus crónicas desde Roma y desde el Vaticano. Así que Pues yo lo pases intentaré. buena tarde y supongo que en próximos programas te volveremos a llamar, lógicamente. Gracias, adiós. Estupendo, gracias, Alberto. Bueno, y para terminar este programa especial sobre Francisco, vamos a hablar con el que es probablemente nuestro mayor experto en estos temas de la Iglesia y del Vaticano. Joseba Louzao, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí pues ya sabes, muy ocupado porque las noticias constantemente pues salen cada cierto tiempo y preocupado también por lo que pueda surgir. ¿Estás en Roma, tengo entendido? ¿Esto es cierto? El domingo viajo a Roma. Por casualidad. Vale. Por casualidad, no me lo puedo creer. Por casualidad, pero fíjate, voy a estar ahí al hilo de la noticia. Bueno, pues el domingo, según nos ha contado ya Paloma Cervilla y Jaime Cervera, el domingo ya se podrá visitar la tumba, digamos, de Francisco en Santa María la Mayor, porque es allí donde se le va a enterrar el sábado. Y el domingo por la mañana ya se espera abrirla al público. Oye, Joseba, yo te llamaba sobre todo para dos cosas. Primero, para que nos hables de Francisco y un poco de su legado. Y segundo, para que nos hables un poco de qué esperas o crees tú, por dónde crees tú que va a ir la Iglesia a partir de ahora y por dónde pueden ir los tiros del próximo Papa. Vamos con lo primero. La figura de Francisco. Se está hablando mucho y seguramente sin mucho conocimiento, porque los periodistas somos así, de que si Francisco era un revolucionario, un reformador, un innovador. Cuéntanos desde tu punto de vista la figura de Francisco, cómo crees que va a ser recordada y qué ha supuesto para la historia del catolicismo. Bueno, como historiador, lo primero de todo es que no sé cómo va a ser recordada, ¿no? Creo que la lectura del presente puede cambiar de aquí a unos años, también porque habitualmente hay muchos elementos y dimensiones que están ocultas para periodistas, para observadores, para historiadores, que en unos años pues iremos conociendo, ¿no? Lo que sí que es cierto que creo que lo que mejor encajaría es la idea de jugar con dos conceptos, ¿no? El de reformador y el de pastor. Creo que la propia llegada al pontificado de Francisco está marcada por la renuncia de Benedicto XVI, una renuncia en la que establece con claridad que hay que cambiar, que hay que hacer algunas transformaciones, algunas reformas dentro de la curia. Y también esa es la parte más de reforma, y por otro lado está la de pastor, ¿no? En las congregaciones generales que van a empezar ahora también los cardenales a trabajar intensamente, a escuchar a los posibles papables, pues sabemos que en aquel momento el cardenal Bergoglio hizo una apuesta clara señalando que el próximo papa debería ser un pastor y marcó alguna de las claves, ¿no? Evitar la autorreferencialidad, una iglesia que tiene que salir al mundo, que tiene que hablar con el mundo, que tiene que preocuparse por todas aquellas personas que están en los márgenes, ¿no? Y eso creo que convocó a muchos cardenales a que al final votasen, ¿no?, al que iba a ser el Papa Francisco, ¿no? Por tanto, yo diría reformador y, por otro lado, pastor. Creo que lo de reformador lo veremos con el tiempo. Es decir, yo creo que ha habido intentos de reforma, tanto a nivel de curia como a nivel de algunos temas que están muy candentes y que polarizan mucho a la Iglesia, temas que creo que el Papa Francisco entendió que se habían querido cerrar con mucha rapidez. Estamos hablando de la posición de la mujer en la Iglesia, todo lo que tiene que ver con los divorciados, la relación con los homosexuales, ¿no? Y que él consideraba que no se tenían que cerrar tan definitivamente, ¿no? El problema es que abrió muchas puertas y creo que tampoco intuimos claramente hacia dónde quería ir, ¿no? Era muy ambivalente, muy ambiguo, una de cal y una de arena, y en relación a la reforma,
pues sí que intentó reformar la curia, también reformas que iban en todo lo relacionado con lo económico, dentro de la vida de la Santa Sede, y eso lo veremos más adelante, ¿no? Creo que ahora mismo, pues bueno, también se ha señalado que todavía la deuda del Vaticano es muy grande, o sea que todos los esfuerzos pues no han tenido fruto en este momento, pero ya digo que hablar del Papa Francisco como reformador, yo creo que sí que era un intento de reforma, tanto interna como externa, de misión de la Iglesia y de vida interna de la Iglesia. Si sus frutos van a seguir dando flores, ¿no? O no, eso lo veremos más adelante, ¿no? En ese sentido. Y vamos a la segunda cuestión. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Es decir, ¿va a haber continuidad con Francisco? ¿Va a haber un pequeño volantazo? ¿Qué nombres ves ahí con posibilidades? Porque tú mismo has escrito en The Objective un artículo, hablando con nombres y apellidos de algunos de los papables. Cuéntanos un poco qué esperas tú del cónclave. Pues primero que cualquier predicción seguramente será errada, y pues dentro de 3 semanas me llamarás diciendo te has equivocado en todo lo que has dicho, ¿no? Que eso es muy habitual entre las vaticanistas y especialistas y observadores del Vaticano, pero yo creo que lo que yo veo es que, en primer lugar, creo que el Papa que va a salir va a ser continuista, o al menos no va a dar un giro de 180 grados. Me sorprendería que el elegido fuese de ese sector más contrario a la apertura reformista del Papa Francisco, aunque todo puede suceder. Lo que tengo más dudas es si va a ser un pontífice continuista o si va a ser un pontífice que va a intentar continuar, pero con más calma en esta intención de reforma de la Iglesia. Lo que sí que yo creo que por dar algunas claves, ¿no?, a nuestros oyentes, me parece que el elegido va a estar en torno a los 70 años, porque no gusta, creo, por el propio desarrollo histórico de los cónclaves, que sean muy mayores, es decir, no que estén cerca de los 80 años, aunque en el caso de Bergoglio, pues eso no fue así, o muy jóvenes, ¿no? Porque también tener a un papado de décadas, pues también es algo que la experiencia histórica ha hecho que los cardenales se lo piensen. Creo que es la oportunidad de que salga un papa italiano de nuevo, no es decir, después de muchos siglos de papas italianos se rompió con 2 europeos como Juan Pablo II y Benedicto XVI, y después tuvimos al Papa Francisco. Se habla de varios nombres, ¿no? Ahí está Pietro Parolin, que ha sido la mano derecha, el secretario de Estado. Me parece que tiene muchas oportunidades. Sería una persona, un perfil mucho más moderado, más contemporaneizador en ese sentido, pero también entiendo que si lo que convenció al cónclave anterior era la necesidad de un papa pastor, Parolin es realmente un diplomático, ¿no?, un político, y eso pues me parece que juega en su contra, ¿no? Si esto fuese como una suma matemática de 2 más 2, creo que la principal figura continuista que tendríamos que manejar es Luis Antonio Tagle, ¿no?, un cardenal filipino, que es un cardenal que es reconocido como teólogo, está en la Comisión Internacional Teológica, es carismático, buen orador, habla varios idiomas, y ahora mismo es el propio prefecto del dicasterio de evangelización, ¿no?, que es el dicasterio ahora mismo más importante, y era la mano derecha en ese dicasterio del Papa Francisco, y además es asiático, ¿no? Y el Papa Francisco señaló durante mucho tiempo que el futuro de la Iglesia pasaba por Asia, ¿no? Incluso geopolíticamente, hasta que ahora nos hemos vuelto otra vez a Putin, Trump, pues veíamos que el Pacífico se jugaba mucho de la geopolítica internacional, ¿no? Y en ese sentido, pues podría ser una figura, pero también está el viejo adagio que quien entra papa sale cardenal del cónclave, así que puede ser que Tagle, si esto fuese matemáticas 2 más 2, pues podríamos decir que podría ser el elegido. Pues me cuesta ver que sea el señalado. Y después puede haber bastantes sorpresas, sobre todo porque en las propias dinámicas de los cónclaves hay algunos momentos en los que se atascan entre 2 figuras, 2 perfiles que son muy atractivos, y que a veces pues termina ganando un tercer perfil que intenta llegar a un consenso entre las 2 sensibilidades que hay, ¿no? Y creo que en este caso
me equivocaré, pero creo que vamos a estar más días esperando la fumata blanca y probablemente aparezca esa figura de consenso intermedia que probablemente ni siquiera esté en las quinielas, ¿no? En este sentido. Pero lo veremos en unas semanas. Bueno, pues nos ha quedado claro efectivamente lo que nos estás contando y quedamos emplazados, Joseba, en las próximas semanas para volver a hablar contigo y ver cómo queda todo esto. Así que te agradezco mucho tus comentarios, tu sabiduría y estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un al tanto diferente. No estaba Rocío Regidor. Tampoco hemos tenido la habitual, retahíla de noticias y de exclusivas de The Objective, pero creo que merecía la pena en esta ocasión dedicarle todo un programa a estos cambios en el Vaticano, la muerte de Francisco y, por supuesto, lo que pueda pasar a partir de ahora. Es un acontecimiento histórico que merecía, como por supuesto comprenderán, imaginarán y estarán de acuerdo, esta atención. No sé qué pensarán ustedes al respecto del programa, pero a mí personalmente me ha parecido interesantísimo. He aprendido mucho de los comentarios tanto de Jaime como de Paloma y Joseba. Así que espero que a ustedes les haya parecido igual de interesante y, por supuesto, les emplazo a la próxima edición de este programa de Al Tanto. Esperemos que ya con Rocío al frente. Muchas gracias.